Muy buenos días, tardes o noches, depende de estén. Soy Moviga FedEx y en esta ocasión vamos a realizar con un nuevo top. En esta ocasión vamos con el top 10 de la mítica Sony PlayStation. Esta consola que nació en el año 1994, que como sabrán, esta consola nació por el enfrentamiento que tuvieron Nintendo y Sony por el fracaso que no terminó saliendo, que era la Super Nintendo PlayStation, que Sony iba a hacer como una DOM, así estilo el Mega CD, que fue algo hecho para Sega Genesis. Y bueno, Nintendo rompió tratos con Sony por temas de licencia, etcétera, uniéndose a Philips. Y Sony, en forma de venganza, pues creó su consola, aunque esto sí costó mucho en hacer esta consola porque eh, Kutaragi, que era el que más tenía tirria con Nintendo, era el único que quería enfrentarlos en su juego, ya que como sabrán en esos tiempos Nintendo y Sega eran las competencias y bueno, Nintendo era la que estaba mandando. Y bueno, Kutaragi convenció a los de Sony para que su honor no sea manchado, ya que en ese tiempo Sony le daba lo mismo a los videojuegos, ellos estaban más concentrados en otros productos electrónicos, ya sea televisores, marcas de, de videos cassette, entre otras cosas, como también el Walmart, por ejemplo. Pero bueno, esta consola fue una revolución. Esta consola fue el futuro. Fue el futuro para muchas compañías porque no sé si seré yo, pero la PlayStation para mí es más sucesora de la Super Nintendo que lo que fue la Nintendo 64. Porque todas las franquicias y muchas, pero muchas compañías se fueron para Sony. Y sin mencionar que PlayStation arrasó en ventas, no solo por el gran catálogo que tuvo, también por el precio, porque esta consola cuando salió con un precio de $400, o sea, 399. No, perdón, me equivoqué. $300 y salió con un precio de 299. Mientras que la Sega Saturn la vendían a un precio de 399. O sea, $400. La vendían $100 más cara. Sony, ¿qué fue? Fue a su stand y dijo las palabras 299. Y gracias a eso, la consola, wow, fue un no más. Ya que Nintendo retrasó la Nintendo 64, la lanzó muy tarde y eso opacó mucho las ventas. Y Sony tenía el camino libre porque Sega misma se había dado un tiro en el pie en el E3 de ese año 94. Y bueno, además que la Saturn no la vendieron para nada bien, el precio exagerado, los primeros ports de arcade que eran muy malos, la verdad. Y la verdad es que la vendía más con las funciones multimedia, que Saturn tenía esto, tenía más capacidades, que podías escuchar música, pero la gente quería saber los juegos. Y Sony, pues bueno, tranquilita, en su rollo, hizo su jugada, presentó sus juegos, todo, y bueno, esta consola tuvo un catálogo impresionante. Esta es sin duda una de las consolas, de las mejores consolas de toda la historia. Y ya quisiera que la Sony de hoy en día fuera lo que alguna vez fue. Porque hoy en día Sony, pues con PlayStation 5, la verdad es que deja mucho que desear. Y bueno, Play 1 la verdad es que fue un momo más. Y bueno, ¿qué puedo decir? Costó demasiado, pero muy difícil hacer un top 10 de esta gran consola. Tuve que dejar muchos títulos de una calidad excepcional afuera, me dolieron bastante, pero bueno, este es el top 10 que decidí poner. Y bueno,
Cuando termine el video me gustaría saber en los comentarios su top 10, qué opinan de este top y nada, qué experiencia tuvieron con esta gran consola. Yo por ejemplo esta consola la tuve en el año 2002, que la compramos de segunda mano porque se la compramos a una amiga de mi hermana. Y bueno, el primer título que yo jugué con esta consola fue el Will 9, que fue hecho por los mismos desarrolladores de Edward Jim. Y bueno, es un buen título a veces la verdad, pero no va a estar en el top, lamentablemente. Pero bueno, experimenté bastantes cosas con esta gran consola, la sigo teniendo, es un amor y todavía hay joyas en esta consola que son muy poco conocidas porque el catálogo que tiene Play 1 tiene muchos juegos que al día de hoy tampoco son muy conocidos y que hoy en día se siguen descubriendo nuevas joyas de esta gran consola. En fin, sin duda la consola que definió lo que eran los videojuegos y que la llevó a lo más alto. Y bueno, top 10 de esta magnífica consola. Vamos a empezar. Empecemos con el número 10, que es Spyro Year of the Dragon. El año del dragón, Spyro 3. Este es de lejos mi Spyro favorito. El 1 y el 2 son muy buenos, sobre todo el 2 que es excelente, pero el 3 es que es la evolución perfecta de este gran personaje. Bueno, este es un plataformero clásico donde el dragón morado debe recuperar 150 huevos robados por la hechicera de los reinos olvidados con la ayuda de nuevos personajes jugables. Spyro explora mundos vibrantes, completa minijuegos y enfrenta a enemigos para salvar a la nueva generación de dragones. Un ejército de conejos liderados por Bianca bajo las órdenes de la bruja roban los huevos de dragón durante el año del dragón, un evento que ocurre cada 12 años. Este juego simplemente es una genialidad, me encanta, es mi juego de PlayStation favorito. No es el mejor, pero es sin duda mi favorito, el que más horas de jugué. Y lamentablemente este título nunca lo pude terminar. ¿Por qué nunca lo pude terminar? Porque yo lo tenía en forma pirata, ya que una de las cosas también que hizo que Play 1 fuera un éxito fue su facilidad de piratearla. Y bueno, acá en Argentina la consola ya venía con el chip integrado. Yo no conozco a nadie que tuviera una PlayStation sin el chip ya para piratear, menos que la hayan conseguido de Estados Unidos. O tal vez de Japón o de Europa, quién sabe. Pero bueno, este juego es una maravilla, me encanta. Tiene muchos modos de juego, sobre todo el modo Skate, que eso lo tomaron mucho del éxito que fue la saga Tony Hawk. Y nada, que bueno, como sabrán, este título tiene un bloqueo antipiratería que lamentablemente a mí me afectó. Y bueno, yo este juego lo quiero retomar algún día. Me gustaría jugar la versión original, la de PlayStation, para terminar así. Si no lo puedo conseguir, no puedo conseguir una ROM con que tenga no tenga el bloqueo antipiratería, pues bueno, voy a tratar de ver si puedo conseguir el juego original. Me tendría que fijar a ver cuánto cuesta y todo eso. Y bueno, también los remakes que salió la trilogía remaqueada, que bueno, esa también es una que me gustaría conseguir y que nada, seguramente la jugaré acá en PC. Así que bueno, nada más que decir, puesto número 10 en mi lista, Spyro 3. Pasemos al número 9. Alundra, señores. ¿Qué puedo decir de este juego? Una joya, señores. Este es de lejos el Zelda de PlayStation. Es un juego simplemente brillante en muchos apartados. Esto es un action RPG enfocado en la exploración y puzzles. El protagonista homónico, un viajero de sueños, llega a la aldea de Inou, donde combate al malvado Melzas, quien atrapa a los aldeanos en pesadillas mortales. Destaca por su narrativa oscura, temática de salud mental y alta dificultad, porque sí, este juego es un infierno, es un juegazo, pero tiene una dificultad endiablada, la verdad.
Es uno de los juegos de Play 1 más difíciles. Malunda es un joven elfo con la habilidad única de entrar en los sueños y mentes de las personas. El conflicto, los habitantes de Ino sufren pesadillas terribles que se manifiestan físicamente y pueden causar la muerte. Y bueno, la misión en Malundria debe explorar las mentes de los aldeanos para luchar contra malvados demonios Melsa, quienes buscan dominar la humanidad. En jugabilidad, pues bueno, combina acción en tiempo real, similar, como he dicho, a la leyenda de Zelda, con rompecabezas complicados y exploración de mazmorras. Es un juego simplemente brillante. Me encanta porque tiene unas cinemáticas de estilo anime muy, pero muy buenas, la verdad. Y bueno, es un juego que es que hay que darle al coco, la verdad. Su secuela personalmente a mí me gusta, pero se aleja bastante de lo que es el primer Alunda. Por eso mucha gente no le tiene mucho cariño. Y los comprendo. El primer Alunda es un juegazo. Y bueno, estaría genial que esta saga reviviera, porque hace mucho que no tenemos un nuevo Alundra. Mínimo una tercera entrega o un remake de este primer Alundra. Pero bueno, lamentablemente es una de estas joyas que al día de hoy están en lo más profundo. Es uno de los juegos más caros que tiene la PlayStation. Y bueno, también hay que decir que este juego está en español, así que el tema del idioma pues no va a ser ni un problema, la verdad. Un juegazo, la verdad, y una obra maestra, sinceramente, pero con una dificultad endiablada. Número 9 en mi lista. Bueno, pasemos al número 8. Y hablando de joyitas y obras maestras, el mejor juego de peleas de la PlayStation, Tekken 3. Este se sitúa 15 a 19 años después del segundo torneo, centrándose en el regreso de Eiji Miyami, quien crea la Tekken Force y convoca un nuevo torneo para capturar a Ogro, el dios de la lucha, que mató a Juan Kazama. La trama destaca por el debut de Jin Kazama, hijo de Kazuya y Jun, quien busca vengarse contra Ogre y es entrenado por su abuelo, Hei Hiyachi, quien busca usarlo de cebo. El villano Ogre, una criatura mística que ha estado eliminando a maestros de artes marciales en todo el mundo. Jin Kazama, hijo de Kazuya Miyami, y Juan Kazama, quien inicia su lucha contra la influencia de su abuelo y busca venganza por la muerte de su madre. El contexto, pues Heiichi Miyami busca el poder de Ogre para sí mismo y controlar a el Miyami Zaibatsu. Tenemos nuevos personajes introducidos, personajes legendarios como Eddie Gordon, Lin Xiaoxin, Brian Furry, Higuan Hank, entre otros. Y bueno, este juego innovó en muchas cosas. El juego revolucionó en género con movilidad 3D reales, esquives letales y modos adicionales como Tekken Force y Tekken Ball. Que bueno, Tekken Force es un minijuego de beat'em up. Y bueno, esta versión de Play 1 es una versión más completa de la recreativa, ya que tenía nuevos personajes. Tenía un dinosaurio, que no recuerdo de dónde salió, la verdad. Que bueno, hoy en día ese dinosaurio pertenecía a un manga que fue implementado en Tekken 3 en la versión de Play 1. Y este juego gráficamente era uno de los juegos que mejor explotaba la consola. Es un juego simplemente brutal, un juego 3D pero perfecto. Este juego, vamos, se meaba pero en lo más, en todo lo que eran los juegos de Nintendo 64 de peleas, y sin mencionar los juegos de Saturn 3D. Lo siento por Virtua Fighter, pero Tekken 3 era lo más. Ya de por sí Tekken 2 era muy superior a lo que era Virtua Fighter o a algún otro juego de 3D de Saturn. La única que le podía hacer pelea a estos títulos era, por supuesto, la Dreamcast. Y bueno, con los salió Soul Calibur, wow, eso fue un antes y después. Pero bueno, Tekken 3, una joyita y posiblemente el mejor juego de peleas de la PlayStation 1. Puesto número 8 en mi lista. Pasemos al número 7. Y acá tenemos al rey del terror, señores.
el primer Silent Hill. Este es un videojuego de terror psicológico donde Harry Mason busca a su hija adoptiva Cherry en un pueblo turístico envuelto en la niebla y pesadillas. Harry descubre que el pueblo está dominado por una secta que busca revivir a su deidad usando a una niña con poderes. Esa niña se llamaba Alessa, dividiendo el pueblo entre una realidad de nieblas y otro mundo grotesco y metálico. La trama principal es que Harry sufre un accidente al evitar a una niña en la carretera mientras se iba de vacaciones con Cherry. Al despertar busca a su hija que está desaparecida mientras se enfrenta a criaturas grotescas y cambia entre el pueblo nebioso y una versión de pesadilla oxigenada y sangrienta con lluvia. La secta y el origen. El pueblo está bajo la influencia de la Orden, una secta fanática que años atrás intentaron un ritual con Alessa Gillespie para atraer a su dios, lo que dejó a la niña en coma y dividió su alma, creando la pesadilla de que Harry experimentará. Ese dios era Samael. Y bueno, ¿qué puedo decir de este juego? Este juego, wow. Ya se viene el remake, pero este Silent Hill al día de hoy sigue siendo mi favorito. La ambientación que tenía este juego era impresionante. Como sabrán, la limitación, esto fue por tema de limitaciones técnicas. Por eso teníamos neblina y todo eso. Pero eso, gracias a las limitaciones que tuvo este juego, la neblina fue parte fundamental de la historia de Silent Hill. Los creadores, el Team Silent, sabían lo que hacía. Unos novatos eran del Team Silent. Ojo, no eran unos expertos y nada parecido, no, eran unos novatos. Y sacaron una obra maestra, un juego de terror simplemente fantástico, que al día de hoy sigue dando un miedo, pero vamos, que no lo puedo describir. Es un juego simplemente brutal. Un juego muy de terror, pero terror de verdad. Ríete tú de los juegos de terror de hoy en día. Esto era un juego de terror de verdad. Silent Hill 2 y 3 son unas maravillas, pero ¿qué quieren que diga? Si yo me tengo que quedar con un Silent Hill, este es mi Silent Hill, el primero. Y bueno, ojalá que el remake hagan, porque no confundir con Silent Hill Chapter Memories, que eso es una reimaginación del primer Silent Hill. Eso es una reimaginación, no es un remake. Así que bueno, vamos a esperar y ojalá que, por favor, que el remake que hagan de este juego sea muy bueno. Que, ojo, que este juego sigue siendo exclusivo de Play 1. Nunca salió en recopilatorios y nada, se quedó en la Play 1. Nada más. Así que agüita con este juegazo. Puesto número 7 en mi lista. Una obra maestra, sin dudarlo. Y bueno, había que hacerle peleas a Resident Evil. Bueno, pasemos al número 6. Y aquí tenemos Xenogears, señores. Uno de los RPGs más adultos que tiene la consola y que ha hecho Squaresoft. Una maravilla, pero vamos, de aquí y de allá. Este es un aclamado JRPG de la PlayStation que narra la odisea de Faithful One, un joven amnésico cuyo pueblo es destruido envuelto en una guerra. Descubre el dominio de Solaris y el origen de las misteriosas máquinas Gears y fuerzas tecnológicas, explorando temas de psicología, religión y la memoria. Este RPG fue creado para un público adulto, señores. En ningún momento se planeó que este juego fuera para un público adolescente o para niños. De hecho, me sorprende que este juego ya tenía una T en Estados Unidos. Con los temas que maneja y todo, para mí podía haber rozado perfectamente lo que era una clasificación M. Pero bueno, la trama central en Faithful One emprende un viaje para desentrañar la verdad sobre las misteriosas fuerzas que operan su mundo, lidiando con su pasado olvidado y un caos interno. La historia involucra una guerra entre naciones, el dominio de la ciudad flotante de Solaris y el uso de robots gigantes conocidos como Gears. El guión como detalle
Ya por la revista Mary Station aborda la naturaleza psicológica de la identidad, el existencialismo, la memoria humana y la relación entre humanidad y la tecnología. Y bueno, la trama incorpora conceptos de psicología junguiana, pensando feudalanas y simbolizando religiones y tecnología. Bueno, si se preguntan, este juego no es un título solo. Este título creó una saga. Este es el primero, Xenogears. Después los otros pasaron a manos de Namco, llamados Xenosagas, que fueron divididos en 3 capítulos que salieron para Play 2. Y por último tenemos los juegos más populares, la saga Xenoblade Chronicles, que es cosa de Nintendo. Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles X y Xenoblade Chronicles 2. Estaría genial un recopilatorio que mantenga toda la saga. Pero bueno, el tema de licencias, derechos, etcétera, pues lo hace algo muy difícil hoy en día. Y bueno, es una lástima porque mucha gente conoce esta saga, pero por Xenoblade Chronicles. Y yo, siendo sincero, deben empezar con el primer Xenogears. Es un juego muy difícil de encontrar, es un juego muy caro y bueno, es una maravilla. Este juego no salió en Europa, se quedó en Japón y en Estados Unidos. Y bueno, nada más que decir, es un juego simplemente brillante, uno de los mejores RPGs y posiblemente uno de los mejores juegos de toda la historia, la verdad. Una obra maestra que merece ser más reconocida y que merece ser jugada. Puesto número 6 de mi lista. Bueno, vamos a los 5 primeros, señores, porque agárrense con los 5 primeros, porque si ya vimos lo que eran el puesto número 6, el número 5, wow, creo que este sí es uno de los juegos más conocidos y yo creo que más de uno estará de acuerdo conmigo. El número 5 tenemos a Crash Team Racing, la competencia de Mario Kart y de Diddy Kong Racing. Este es un videojuego de carreras de cars, desarrollado por la grandísima Naughty Dog. Bueno, que la historia sigue a Crash Bandicoot y sus amigos, también a sus enemigos, compitiendo para salvar la Tierra, la cual está amenazada por ser destruida por el malvado alienígena Nitro Oxys, quien busca al corredor más rápido del universo. Sí, la historia la verdad no es la gran cosa, pero tampoco es que Crash o los plataformeros tenían una historia algo que te volara la cabeza. Pero bueno, el antagonista Nitro Oxys, el autoproclamado ser más rápido de la galaxia, amenaza con convertir la Tierra en un estacionamiento si no le ganan en una carrera. Este juego tiene un modo aventura en donde los personajes deben navegar por diferentes mundos, recolectando trofeos, vencer jefes y ganar llaves para acceder a la carrera final contra Oxide. Y que este juego, además de tener juegos de carrera, wow, tenía muchos minijuegos. El modo historia era genial, podés jugar con todos los personajes, desbloquearlos, ya quisieras hoy en día desbloquear personajes, hoy en día tenés que pasar por caja. Es un juego de carrera simplemente brillante, es mi juego de carreras favorito y de lejos supera por mucho a Mario Kart este título. Por eso digo que este título es más competencia de lo que es a Diddy Kong Racing antes que a Mario Kart. Que sí, Mario Kart fue una gran revolución. Obviamente no el Mario Kart de Super Nintendo, sino el Mario Kart de Nintendo 64, que ese es el juego que muchos juegos Kart se han basado para hacer y han superado, obviamente. Es un juego de carrera simplemente brutal. Es mi Crash favorito, sí, lo lamento mucho, no va a haber ninguno de los otros Crash plataformeros. Me costó, como dije, dejar muchos juegos afuera, pero si yo me quedo con un Crash, es este el que más me gusta. Y este fue el último juego de Naughty Dog en las manos del marsupial. Lamentablemente, después el destino de Crash sería de más o menos bien y terriblemente mal. Qué lástima. ¿Cómo te odio, Universal? Lo mismo hiciste con Spyro. Lo arruinaste. Arruinaron a Crash y a Spyro, los de Universal. Son unos sinvergüenzas.
Tanto Insomnia como Naughty Dog hicieron un gran trabajo y estos desaprovechados de Universal, pues bueno, querían dinero fácil y nada. Ahí está. Lamentablemente, estos juegos quedaron ahí enterrados. Aunque bueno, hoy en día son un poco más conocidos gracias a los remakes que le hacen justicia, que son bastante buenos los remakes de Spyro y los de Crash. Sobre todo porque gracias a el éxito de la trilogía remakeada de Crash y al Team Racing, sacaron el Crash Bandicoot 4, todo original, que es un juego muy bueno también y muy difícil, pero lamentablemente no vendió bien, no sé por qué. Y después echaron todo a perder sacando un juego estilo MOBA horrible que a nadie le importó. En fin, Crash Team Racing, una genialidad, un juego de carreras fantástico y que se merece estar en mi top, puesto número 5 en mi lista. Y bueno, vamos al número 4. Y si hablamos de Silent Hill, por supuesto no voy a dejar a Resident Evil. Aclarando que Resident Evil 3 es mi favorito y el Resident Evil 1 es para mí el de los tres el que más miedo me da. Pero de esos, el más equilibrado a mi parecer es el Resident Evil 2. Wow, qué decir de este juego. Una genialidad, sinceramente. Bueno, este juego se sitúa 2 meses después de lo que fue el primer juego, donde el policía novato Leon Scott Kennedy y el estudiante Claire Redfield quedan atrapados en Raccoon City. La ciudad está infectada de zombies y monstruos debido a la propagación del virus T, un arma biológica creada por Umbrella. Leon y Claire se conocen al llegar a la ciudad y deben sobrevivir la crisis uniendo fuerzas mientras intentan escapar, descubriendo que la compañía Umbrella trata de apoderarse de muestras del virus. La trama se centra en el caos urbano y la destrucción de la ciudad, con un enfoque en la lucha por la supervivencia en una comisaría de policía y otras localizaciones. El título fue muy famoso por su sistema zapping, donde las acciones de Leon en su escenario A puede afectar en torno a la trama de Claire, que es el escenario B, ofreciendo perspectivas paralelas de la historia. Y esto es un problema que yo tengo con el remake de Resident Evil 2, que es un gran remake, no lo voy a negar, pero ay Dios, el sistema zapping que tiene el remake del 2 es muy malo, es flojísimo. Es casi la misma campaña de Leon y Claire, apenas cambian algunas cositas, pero no se nota casi nada. Y además que se notaba en el cambio, porque tú tomabas cosas en el escenario A y cuando jugabas en el escenario B, esas cosas ya no estaban, como por ejemplo un arma o un traje. Y sin mencionar el tema de Mr. X, que Mr. X en realidad aparece en la campaña de Claire, no en la campaña de Leon. Aunque bueno, se puede perdonar un poco esto porque puedes jugar tanto el disco A como el B al revés y intercambias esas historias. Y de hecho tienes 4 campañas en total, o sea, al hacer esto, porque el juego venía dividido en 2. Y bueno, esto fue algo genial. Y otra cosa que le puedo dar un palo al remake es que eliminaron enemigos. Me parece terrible eso. No podés eliminar enemigos. Se supone que tienes que implementar. Tienes que al juego lo tienes que agrandar, no quitar cosas. Y bueno, sin mencionar que este juego pasó con muchos, pero muchos problemas. Porque la versión original, que estaba en un en un 80, un 70%, la tiraron toda a la basura porque no les gustó para nada cómo estaba quedando el juego. Se cambiaron personajes como Elsa Walker, que pasó a ser Claire, que para conectar más con el primer Resident Evil, porque ella es la hermana de Chris. Y bueno, también nos contaba en el inicio de lo que pasó en el primer juego y todo. Es curioso, y un dato que voy a decir es que este fue el primer Resident Evil que yo jugué. Sí, cuando yo tuve la primera PlayStation me venían el Will 9 y el Resident Evil 2. Sí, empecé con Resident Evil 2. Bueno, en su momento lo jugué muy poco porque yo le tenía miedo. Y lo vi, al igual que con Silent Hill, en su momento lo vi de pequeño.
Lo jugaron algunos amigos y mis hermanos. Y yo, wow, era una experiencia fantástica. Porque era como ver una película de terror. Y Dios, estos juegos en verdad que daban miedo. Los puzzles, la historia, todo, es genial. El único pecado que le puedo ver a este Resident Evil 2 es que vemos muy poco de Raccoon City. Porque todo el juego se centra en la comisaría de policía. Y bueno, ya saben, después el laboratorio. Y contamos a personas como William Wilkins, etcétera. Y bueno, mejor ni hablo de la película de Welcome to Raccoon City, que adapta cosas del primer y el segundo juego, pero adapta terriblemente mal, horrible. Esa película es un asco, mejor ignorar que existe. Pero bueno, el 2 original es una joyita, me encanta este título. Es un juego brillante, el soundtrack es una maravilla. Creo que tiene el mejor soundtrack de... Cuando estás en la sala de guardado, tiene la melodía de ese... Me parece fascinante, es relajante y es muy amigable. Personajes debutantes como Ada Wong o Cherry Birkin. Y por supuesto no me voy a olvidar los minijuegos con Honk y por supuesto el mejor personaje de Resident Evil de toda la historia, Tofu, por supuesto. En fin, una maravilla, un juego simplemente fantástico y nada, ¿qué más que decir? Una obra maestra. Puesto número 5 en mi lista. Y bueno, vamos a pasar al siguiente. Perdón, puesto número 5 no, puesto número 4 en mi lista, que ya me estaba confundiendo, el quinto se quedó Crash Bandicoot, ya me quedé con la duda. Puesto número 4 en mi lista. Pasemos al número 3. Y acá tenemos al juego que cambió la saga Castlevania. Porque antes de este título, los Castlevania que teníamos eran juegos lineales, donde eran de aventura y acción. Este tomó elementos de la saga Metroid y lo hicieron un laberinto que terminó siendo una joya. Castlevania Symphony of the Night. Ríete tú en su momento de los que molestaban y jodían con que PlayStation solo quería juegos 3D y no quería 2D. Ríete tú de esa gente, porque Sony en América no le daba 2 duros a los juegos 2D. Ellos querían todo 3D. Y se estaban equivocando terriblemente, porque el 2D seguía siendo relevante. Y Symphony of the Night demostró que el género, los juegos 2D pueden seguir vivos. De hecho, por eso hoy en día tenemos muchos juegos indies, que son obras maestras y son más apreciados que hoy en día los supuestos juegos AAA que tenemos ahora. Bueno, Symphony of the Night. Este sigue a Alucard, hijo de Drácula, quien despierta para explorar el castillo de su padre tras la misteriosa desaparición del cazador de vampiros Richard Belmont. Tras el prematuro regreso del castillo solo 5 años después de la última batalla, Alucard debe destruir al malvado Bastion. A diferencia de otros juegos de la saga, el usuario controla a Alucard, un vampiro mitad humano, mitad vampiro, que bueno, que busca redimirse y destruir el legado de su padre. Richard Belmont ha desaparecido y el castillo de Drácula se suele reaparecer cada 100 años. Ha regresado prematuramente. El juego comienza con el enfrentamiento final de Castlevania Rondo Blood, porque sí, aunque usted no lo crea, esto es una secuela de Rondo Blood. Esa maravilla que se quedó para la PC Engine, pues esto es una secuela. Estableciendo que la paz fue temporal. Y bueno, Symphony of the Night, la verdad es que fue muy importante para la saga Castlevania, porque si bien le hizo un poquito de mal a mi parecer, porque si bien es una maravilla y los Castlevania que se vieron fueron buenísimos, los de Game Boy Advance y DS, la saga nunca más volvió a ser como los otros Castlevania y simplemente
personalmente extraño un poco los Castlevania como eran antes. O sea, no sino Metroidvania, sino Castlevania como estilo, como fue el primero, el 3, el 4, el... como el de Sega Genesis, ¿cómo se llamaba? El Bloodline. Y por supuesto, el de PC Engine, Rondo Blood. Pero bueno, no, es curioso como acá jugamos con Alucard, que la primera vez que vimos a este personaje fue en Castlevania 3, que fue como un compañero que teníamos de ayudante, de ayuda. Y bueno, no, a diferencia de otros juegos, este Castlevania tenía elementos RPG donde podías subir de niveles, tener nuevos hechizos. Es un juego más pensado para la mente, no es de ir y matar porque si no. Tenés que ir a explorar, tenés que recolectar cosas. Es un laberinto y todo se centra en el castillo. El castillo enorme, y sin mencionar que el juego no lo terminas, porque cuando piensas que lo terminas, se da vuelta la cosa y tienes que jugar todo el juego al revés. O sea, wow, las horas... Este juego tiene horas y horas y horas de jugabilidad y es un reto terminarlo al completo, la verdad. Un juegazo simplemente magnífico y bueno... No, que salió en un recopilatorio para la PSP donde venía Rondo Blood. Si van a jugar Symphony of the Night y tienen una PSP, pues es un recopilatorio fantástico porque tenés los dos títulos a la vez. Y bueno, el único pero que le podía agregar es el doblaje inglés, que es feísimo, es muy pero muy malo. En cambio el doblaje japonés de este juego es una joya, pero joya de verdad. Y bueno, sin mencionar que hay una versión de Sega Saturn que está más completa, tiene más cosas agregadas, pero el rendimiento no es tan bueno como el de Play 1, la verdad. Pero bueno, aún así, Symphony of the Night en el sistema de los juegos sigue siendo una obra maestra y un juego que revolucionó lo que es el género Metroidvania, la verdad. Así que nada, nada más que decir, puesto el número 4 en mi lista. Pasemos al número 3. Y aquí tenemos... Perdón. Puesto número... Era el 3 que Symphony of the Night. Este es el número 2. Que debí haber anotado los números. Porque me estoy confundiendo, la verdad. Pero bueno. En el número 2 tenemos a Final Fantasy VII. Mi Final Fantasy favorito es el 9, porque vuelve mucho a los orígenes de lo que eran los antiguos Final Fantasy. Y además que es uno de los juegos con un apartado gráfico sublime y que explota al máximo el hardware de la primera PlayStation. Pero bueno, el 7 marcó un antes y después en el género de los RPGs, porque este juego fue uno de los primeros en salir en todo el mundo y no ser exclusivo de una sola región, porque ustedes sabrán que la saga Final Fantasy era conocida solamente en Japón y en Estados Unidos, mientras que en Europa se quedaban sin nada. Este fue el primer Final Fantasy en llegar a Europa y el primero de la saga en español. Aunque es así, ojito con el doblaje español de este juego porque está muy, pero muy horrible. Es terrible, los errores ortográficos que tiene el juego es de pena ajena. Pero bueno, un poquito, algo ibas a entender la historia si no entendías bien el inglés. Pero bueno, vamos al juego. Este es un RPG distópico donde Cloud Strife, un ex mercenario de élite, se une a la resistencia Avalanche luchando contra la corporación Shinra, que absorbe la energía vital del planeta Mako, y contra Sephiroth, un villano que busca la destrucción mundial. La historia ocurre en un mundo de fantasía postindustrial dominado por la compañía de energía eléctrica Shinra. Shinra explora la energía del Mako, lo que debilita el planeta y crea monstruos. Cloud Strife, un mercenario
amnésico y ex soldado se une al grupo ecoterrorista Avalancha, liderado por Barrett Wallace, con miembros como Tifa Locker, que bueno, ya saben lo que es Tifa. Una de las mejores waifus que ha tenido la saga Final Fantasy y de la primera PlayStation. No. El antagonista Sephiroth, un antiguo soldado legendario, busca utilizar la corriente vital del planeta para convertirse en un dios, planeando colisionar un meteorito contra el mundo. La lucha ecologista, la ideología, la perdición y la corrupción corporativa son los temas que maneja este juego. Y bueno, qué decir de Final Fantasy VII, la verdad. Como he dicho, este fue el primer juego de la saga en llegar a todo el mundo. Fue el primer juego en tener doblaje, no doblaje, sino textos en español. Y que bueno, esto fue también gracias a Sony, porque Sony estuvo más libre a esto, a diferencia que Nintendo, que esta saga la tenía muy guardada para sí misma y que solamente ellos decidían si iban a tener iba a tener textos en español. Sí, la verdad es que Nintendo muchas de estas sagas las tenía muy ocultas, muy guardadas y estaban muy limitadas para todo el mundo. Y por eso muchos juegos de Final Fantasy, por ejemplo el 4, el 2 y el 3, que son el 4 y el 6, hoy en día son juegos muy caros en su versión americana. Y bueno, también gracias a PlayStation, los Final Fantasy que no pudieron llegar a Europa, por fin pudieron hacerlo, gracias a los Collections que sacó Sony. Que a propósito, también Chrono Trigger entraría en ese rango, ya que tenemos Final Fantasy Chronicles, donde venía Final Fantasy 4 y Chrono Trigger, que yo tengo ese recopilatorio. Que ya hubiera sido genial que en vez del 4 hubiera sido Final Fantasy 6. Pero bueno, no todo se puede, la verdad. Y bueno, una genial Final Fantasy 7. Un juego muy revolucionario. Uno de los juegos más vendidos de la consola. Y posiblemente el RPG por excelencia para la gran mayoría. Para muchos es el mejor RPG de la historia. Yo no sé, la verdad. Para mí eso lo sigo manteniendo con Chrono Trigger. Pero no voy a negar que Final Fantasy 7 es un juego simplemente brillante y es una maravilla. Lo mismo con el 8 y el 9. Puesto número 2 en mi lista. Y en el puesto número 1, Metal Gear Solid, señores. Palabras mayores para este juego. Este es un videojuego de acción y sigilo creado por el papi de papis, el señor director, el gran Hideo Kojima, donde hoy en día, bueno, tenemos juegos como el juego de caminar de Death Stranding, que bueno, no es muy de mi devoción, la verdad, ese título, pero bueno, donde Sonic Snake se infiltra en una base nuclear en Alaska, Shadow Mouse, para detener la unidad terrorista Foxhouse y su amenaza al ataque nuclear con el mecha Metal Gear Rex. Destaca por su narrativa cinemática, exploración de temas como manipulación genética, lealtad y el peso del pasado. Solid Snake, un soldado de élite retirado que debe salvar a rehenes y evitar un conflicto global. Infiltrarse sin ser visto, utilizando el sigilo estratégico y el entorno para evadir a los guardias. El antagonista Foxhound, fuerzas especiales genéticamente mejoradas que han tomado el control de la isla. Y bueno, el tema profundos como la saga explorada, la ética de la guerra, la herencia genética, genes como destino, la proliferación nuclear y la transmisión de conocimiento entre generaciones. Este juego fue un impacto porque fue pionero en la acción en 3D, cinematográfica jugable y narrativa compleja en consola. Y que bueno, este juego, hoy en día hablamos mucho de pelijuegos, pero es que Metal Gear Solid, wow, para ser un juego de la PlayStation 1,
Es que este juego tocaba techo. Este juego en historia, en argumento, wow, era una gozada. Y bueno, Kojima, dentro de todos los memes que salieron de él, etcétera, hay que decir que el tipo sabe de cine y sabe cómo crear personajes. Como por supuesto Otacón. Y bueno, lo que más impresiona de este juego es el doblaje. La versión de Play 1, que yo no sé por qué en los recopilatorios nunca más se volvió a tener el doblaje en español, solamente quedan en textos y doblaje en inglés. Pero el doblaje en español de este juego es uno de los mejores que he escuchado. Es un doblaje muy bien hecho. Los actores de doblaje se nota que se metieron en los personajes, lo hicieron bien. No nos riamos, no pensemos que todo es como el doblaje de Dragon Ball con onda vital y todo eso. No, España cuando se lo propone y hace un buen trabajo en doblaje, lo hace muy bien. Si quieren saber de lo que hablo, jueguen que doblaron ya el Resident Evil 1 original y el Resident Evil 2 en español de España. Y tiene doblajes muy buenos, el doblaje está bastante bien. Y bueno, nada más que decir, este es posiblemente, sin dudas, el mejor juego de la PlayStation 1, una obra maestra, porque sí, este juego es una obra maestra. Y bueno, es una lástima y es curioso como este juego que toma de base mucho el cine, nunca se animaron a hacer una película. Yo recuerdo que en las revistas láser se estaba hablando que se estaba planeando hacer una película, pero al final, ¿qué pasó? ¿Salió esa película o nunca salió? No sé, pero me sorprende que Estados Unidos nunca hiciera una película de Metal Gear, la verdad. Con lo complejo y con lo cinematográfico que es este juego, es que es perfecto para hacer una película. Nunca entendí por qué nunca se animaron a hacerlo, pero bueno, luego recuerdo todas las adaptaciones de videojuegos que sacaron y te das cuenta que los de Hollywood son unos idiotas. Y que bueno, no, la verdad es que es increíble cómo los juegos antes tomaban de base el cine para sus creaciones y hoy en día el cine tiene que tomar de base los juegos. ¿Quién lo diría? Pero bueno, número 1 en mi lista. Y bueno, señores, nada más que decir. Este fue mi top 10 de mejores juegos de la primera PlayStation. Espero que les haya gustado. Y nada, me gustaría saber su top 10. ¿Qué opinan de este top? ¿Qué juegos pondrían? Y nada, ¿qué experiencia vivieron también con esta gran consola? Así que bueno, nada más que decir. Un saludo a todos y gracias por ver este video.